De parte de Jesús por María, les damos la bienvenida a este primer capítulo de Vidas de Fe, que es una pequeña serie que hemos estado planeando donde vamos a hablar sobre distintos santos, sobre milagros que han hecho, cómo han destacado a lo largo de la historia, y vamos a estar hablando sobre ellos en esta mesa redonda. Vamos a estar conversando sobre qué opinamos de ellos, por qué los traemos a esta mesa y por qué los queremos compartir con ustedes. Así que hoy nuestro programa estará dedicado a la vida del Papa San Pablo VI, así que vamos a empezar la conversación. Bueno, sabemos que en nuestra Iglesia Católica hay mucha diversidad y tenemos esa gran diversidad de santos, y nos corresponde Pablo VI, predecesor de Juan XXIII, nace en Italia, Papa 262 de la Iglesia Católica, así como rasgos biográficos de la vida del Papa Pablo VI. Además que decide adoptar como papado el nombre de Pablo precisamente porque quiere indicar la misión renovadora en todo el mundo, ¿verdad? Acerca de la difusión del mensaje de Cristo. Es básicamente que él adopta el nombre para su papado de Pablo precisamente por esto. También tenemos como dato que Pablo VI se llamaba Giovanni Battista Montini, nació en Italia el 26 de septiembre de 1897, de una familia católica muy comprometida en el ámbito político y social. bueno, y como un dato curioso, tal vez a fecha de hoy, estamos 27 de junio, casi que a vísperas de la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, y también un parte de honor que estamos hablando sobre un papa que decidió llevar el nombre de San Pablo. 29 de mayo es su festividad para todos aquellos que les gusta, ¿verdad?, llevar el control de las fechas en que se celebra la festividad de los diversos santos en nuestra iglesia. Para Pablo VI sería el 29 de mayo. Casualmente estamos también muy cerca de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, ¿verdad? Pues cabe mencionar que justamente el Papa llevaba ese nombre, ese fue el nombre que le dieron sus padres. Okay. Bueno, un Papa italiano, tal vez para las nuevas generaciones eso no signifique mucho, ¿verdad? Pero bueno, eso no tiene no le da como un estatus especial, no le da ninguna característica destacable, puesto que durante siglos todos los papas eran italianos. Tal vez podríamos, pues ir comentando un poco por qué nos fijamos precisamente en este papa italiano entre tantos que han habido. ¿Qué nos dice su figura? ¿Qué representa para nosotros? ¿O qué aprendemos de él? ¿O a qué nos inspira? Algo que sería muy interesante empezar a tratar es cuál era su manera de pensar, cuál era tal vez su manera de ver la iglesia, no sé, escritos que nos dejó, o sea, ¿qué podemos actualmente, ya que no podemos tener contacto con el Papa, digamos, cómo podemos enterarnos de cómo pensaba, cuál era su visión de la iglesia, la manera en la que él la veía? Bueno, naturalmente un santo no cae del cielo, ¿verdad? Los santos surgen pues de nuestro propio caminar en la vida de fe, de nuestra propia búsqueda de serle fieles a Dios, a la vocación que Él nos da, y de participar de la fe tal como nos la propone la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo pues quisiera mencionar el hecho de que él en su juventud creció en un mundo muy difícil. Bueno, todas las épocas tienen sus problemáticas, sus crisis, ¿verdad? Pero él creció en este mundo que venía de la Primera Guerra Mundial e iba hacia la Segunda Guerra Mundial. Él vivió su juventud, sus años de estudio, sus primeros años como sacerdote, precisamente en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Incluso los últimos años de una guerra de Vietnam fueron los años donde este papa estuvo en el pontificado. Sí, pues sí, wow. Pues una etapa difícil. Entonces, yo siento que a lo que voy es que nuestras experiencias de vida influyen mucho en cómo nosotros entendemos que es ser un cristiano, o cómo nosotros incluso vemos a Dios, qué pensamos de Él y qué pensamos de la iglesia.
Y en ese contexto de guerras y todo, ¿cómo acercar la iglesia a la gente? ¿Cómo no caer en esa desesperanza por todo lo que estaba pasando alrededor? O sea, el cargo tan importante que tenía él en ese momento, de decir, saco la iglesia adelante aún con todo lo que estaba pasando en ese momento. Sí, claro, porque eran, o sea, una situación que estaba sacudiendo al mundo, ¿verdad? Cómo llega, no sé, cómo llega a presentar algo que pueden hacer de la iglesia para poder cambiar ese rumbo, ¿verdad? Cómo puede cambiar esas cosas. Y la iglesia no puede estar encerrada en sí misma. La iglesia no puede estar solo pensando pues, en sus ritos y en sus doctrinas. La iglesia tiene que ser cercana al ser humano. Y ese era un pensamiento que tenía muy claro el Papa Pablo VI. Una iglesia más de la gente, más nuestra. Sí, Más hacia afuera. exactamente. Él quería una iglesia que se interesara en los problemas que estaba viviendo la gente, pero viviendo pues en el mundo, en la realidad, sus problemas laborales, sus problemas familiares, todas sus preocupaciones de este mundo. Él decía que la iglesia tiene que acercarse más a la gente, a las personas, al hombre contemporáneo y a toda su problemática. Es que es eso, digamos, en medio de un mundo convulso por guerras, protestas, diferentes pensamientos, diversidad de criterios en el momento del pontificado, cómo él se hace cercano a la iglesia. Varios escritos acerca de la vida de él hablan de eso, precisamente, lo mencionan como el intercesor de los pobres, de aquellos que más necesitaban. Como líder de la iglesia en aquel momento se hace cercano, precisamente lo que dice Jairo, se hace cercano a la humanidad como tal. Toma la batuta de líder como tal para llevar a cabo su misión, y es parte de los logros que él, valga la redundancia, logra unir muchos aspectos convulsos en aquel momento. Lo decía ahora el compañero también, a él le tocó en su pontificado lidiar con la guerra de Vietnam en aquel momento, y como decía Jairo, viene de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y tras de eso habían rumores de una Tercera Guerra Mundial, que fue cuando se desató la guerra de Vietnam. Entonces le toca a un momento difícil, ¿verdad? Porque generalmente leemos biografías de santos y demás, y les ha tocado precisamente enfrentar situaciones difíciles a nivel mundial, y para Pablo VI no es la excepción. Le toca un momento de la humanidad difícil y clave, que marca incluso un rumbo, ¿verdad? Que hubiese sido si él se desliga de todo esto. Entonces ahí es donde muestra mucho de su capacidad como intercesor, ¿verdad? Como figura de San Pedro, pero también su liderazgo también, ¿verdad? Y su capacidad de comunicar. Porque ahí es donde podemos entrar precisamente con el tema del Concilio Vaticano II, que su predecesor Juan XXIII impulsa, ¿verdad? Fallece, y él le corresponde ser papa, y resulta que él toma las riendas del Concilio Vaticano II para llevarlo a cabo y finalizarlo. Entonces eso me da a entender a mí la gran capacidad como ser humano que tenía de unir, porque lo hemos leído también, a 2500 obispos en aquel momento, para ponerse de acuerdo en temas muy importantes y relevantes para la Iglesia Católica. Estamos diciendo que ahí eso pudo haber quedado ahí si el Papa no lo hubiera retomado, si no le hubiera dado seguimiento. O sea, es como parte de las acciones concretas que él hizo también seguir en la línea que venía Juan XXIII con el concilio, y querer seguir y o sea, ir, como diría uno, como actualizando conforme van los tiempos, también así ir haciendo esos pequeños cambios en la iglesia, para que todos, igual, seguir siendo una iglesia hacia afuera, que era lo que él quería. Y en su momento, si este Papa no hubiera agarrado ese concilio, digamos, no hubiera seguido la línea, es probable que no se hubiera dado en ese momento, y muchos años después aún no hubiéramos tenido ese concilio, o fuera muy distinto. Que recordamos que hace como aproximadamente 50 años fue que pasó de este concilio. Es que, digamos, si se contextualiza, estamos hablando que San Juan XXIII fue el de la idea del concilio. Después sigue Pablo VI. Después el otro papa fue San Juan Pablo II. Y actualmente estamos hablando que esos 3 papas han sido declarados santos. Tuvieron que vivir en un siglo donde fueron guerras unas tras otras, donde la primera gran guerra, ¿verdad? Que se dio en la segunda década de ese siglo,
toda la lucha que tuvieron, tanta persecución que tuvo la Iglesia Católica, tanto en la Primera Guerra como después en la Segunda Guerra, ¿verdad? Que son supervivientes, que tuvieron que venir a renovar muchas cosas, que por eso fue la idea de Juan 23 del concilio, renovar la iglesia, y que mucho tuvo que dar el papel de Pablo VI en esa línea que él estuvo, fue una parte fundamental del concilio, que después tuvo que dirigirlo, y ver que en un estudio previo, ver que su nombre de Pablo era también por el apóstol, una iglesia en salida, una renovación, pero también, ¿qué quiere decir eso? Él fue una de las personas que empezó a viajar, uno de los primeros papas que empezó a viajar, y también que se reunió con otras denominaciones religiosas, como podemos ver, que visitó Tierra Santa en 1964, luego visitó la India. En 1965 visitó Nueva York, donde se hizo un discurso que fue histórico ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también que hizo una profunda modificación de las estructuras del gobierno central de la Iglesia, creando nuevos organismos para el diálogo con los no cristianos, los no creyentes, ¿verdad? Entonces ahí hubo muchas reuniones con otras denominaciones, ¿verdad? Como los ortodoxos y demás. A mí me parece muy, muy interesante esa parte del ecumenismo, digamos, como esa apertura no solo a, digamos, a yo como miembro de la Iglesia Católica, como parte de la Iglesia Católica, sino esa apertura también a otras personas que, si bien creen en Dios, lo practican de una manera distinta, digamos. Es como ese impulso está muy, muy bien, creo yo, porque viene más bien a unir fuerzas. Y como hablamos ahora, que el Papa como cabeza de la iglesia buscó hacer una renovación y unir a otras comunidades cristianas, y saliendo de Italia, que como decía la compañera, fue el primer papa en salir de Italia, salir del Vaticano, e ir a reunirse con otras cabezas de otras iglesias cristianas que no son precisamente del mismo orden católico. A mí me gusta mucho eso que está diciendo Pablo, porque a mí lo que me enseña, con todo esto que estamos hablando, a mí lo que me enseña es la unidad, la iglesia hacia afuera, independientemente de la creencia de X o Y persona, es el sentido de unidad con los demás. Y eso para mí es un ejemplo que está dejando mucho Pablo VI, ¿verdad? El no quedarse ahí, no quedarse dentro de esas cuatro paredes, sino salir y llevar el mensaje de Cristo a todos por igual. Le llamaban el Papa del diálogo, precisamente, porque era una característica, algo muy característico en él, ¿verdad? Y no solo era el asunto de como de decirle a los otros que no se peleen, pónganse de acuerdo, sino a lo interno también, en una cosa tan delicada como es el tema religioso, como es hablar con otras iglesias o incluso hablar con otras religiones, ¿verdad? O sea, no es el asunto de que él predica el diálogo, sino que él lo practica. ¿Sí? Y eso, pues sí, claro, definitivamente eso marca su figura y marca también pues su pontificado y su legado para la iglesia. Es que precisamente es eso, o sea, lo que yo aprendo también de él es esto. Él predica pues con el ejemplo, porque yo leía, por ejemplo, que 4 de sus puntos para la reapertura del Concilio Vaticano II, uno era establecer nuevamente la restauración o la renovación de la iglesia, y como dice Jairo, el diálogo, sobre todo, la restauración de la unidad de los cristianos. No solo en aquel momento, ¿verdad? Hablemos de Italia, no, a nivel del mundo. Volvemos al tema del inicio. Todo lo convulso que estaba el mundo en aquel momento, y él decide ir a los 5 continentes, precisamente buscando el diálogo y la unidad. Prueba de ello es que habla, ¿verdad?, con el líder también de la iglesia ortodoxa en aquel momento, buscando un diálogo. No imponiendo, sino sobre todo promoviendo el diálogo y la unidad entre diversas creencias en aquel momento. Entonces es un papa que se abre a eso, al diálogo. Pero fue una sorpresa para la iglesia, porque mucha gente pudo haberlo considerado como un hombre débil, un papa muy tranquilo, un papa de oficina, porque de hecho
él, antes de hacer esta apertura personal hacia el mundo, ya como papa, él estuvo trabajando 30 años en el Vaticano, pero él no era un misionero, no era un evangelizador, sino que él estaba en la parte de la diplomacia, en la parte de la administración y toda esta cuestión. O sea, él estuvo conociendo la iglesia profundamente por dentro. Tal vez podríamos decir que si queremos una iglesia en salida, necesitamos que la iglesia realice este ejercicio de mirar primero hacia adentro, mirarse a sí misma primero, antes de lanzarse hacia afuera. Y yo pienso que él, por su experiencia en todos estos años de trabajo y en los que estuvo junto a 3 papas, muy cercanos, 3 papas, colaborándoles muy de cerca, entonces él podía conocer cómo estaba la iglesia, cómo marchaban las cosas, qué problemas habían y qué necesidades habían. Entonces tampoco es un asunto de lanzarse así de buenas a primeras, pero sí. Él cuando llegó, sabía ya lo que tenía que hacer. Yo tenía una idea de lo que iba a hacer, se podría El decir. manejo. Sí, tenía una idea muy clara de todo esto. No llegó a improvisar, él sabía que tenía que manejar ese diálogo, que tenía que formar uniones, sabía los puntos débiles que tenía la iglesia, la había estudiado, trabajaba ahí desde el dentro de... Sí, tenía 30 años de estar en eso, pero posiblemente muchas personas no lo creyeron capaz de eso, posiblemente muchas personas creyeron que él iba a ser un papa de transición. No un papa que iba a tomar ese liderazgo, que iba a cambiar el rumbo de la iglesia tan severamente. Porque incluso en su discurso, en el momento que él sale, cuando lo anuncian, habemos papa en toda esta cuestión, él da un mensaje que también a algunas personas pudo haberle sonado débil, porque es lo que dice, algo así como Dios me está llamando a algo que me atemoriza. Aquí estoy, pero o sea, la única reacción sensata que yo encuentro es el silencio ante todo esto. Él dice eso en su mensaje, en su primer mensaje, cuando sale, lo anuncia como papa recién electo. Entonces, algunas personas pudieron haber pensado que él era un hombre débil, que iba a ser un hombre muy calladito, un papa que se encierra allá y no se busca problemas. De hecho dice, siempre fui solitario, pero ahora me encuentro con la soledad absoluta. Entonces, ese tema para muchos, sí, como dice Jairo, podría sonar hasta como signo de debilidad. A mí me parece, con eso que están diciendo, me parece como muy, no sé si impactante es la palabra, porque marca como un antes y un después, digamos, porque el hecho de saber de que tal vez los demás obispos no daban como mucho por él, ¿verdad? Tal vez lo escogieron como por ser ahí de transición, como decía Jairo, pero saber que todo lo que él hizo marcó un antes y un después de la iglesia, como lo que decíamos hace un rato, el ser el primer papa en salir, en hacer sus viajes, en reunirse con otras congregaciones y demás. O sea, es marcar un antes y un después en la iglesia, que eso obviamente hizo que cambiara toda la historia hasta lo que tenemos actualmente. Entonces yo creo que eso fue como un gran referente para los papas posteriores, de decir, esta es la línea más o menos que tenemos que llevar, que es una iglesia en salida. Y eso es lo que al menos yo apuesto en una iglesia en salida, donde siempre llevamos el mensaje hacia afuera. Y una de esas cosas que, digamos, a título personal me fue como muy gratificante, sería la palabra, fue que en 1970 él tomó una decisión sin precedentes. ¿Cuál es esta decisión sin precedentes? Declarar 2 doctoras de la Iglesia Católica a 2 mujeres. Eso es dar un lugar a la mujer que no se le había dado. Y estas santas fueron a Santa Teresita de Ávila y a Santa Catalina de Siena en 1970. ¿Verdad? Que ellas es mucho el aprendizaje que podemos tener para nuestra espiritualidad. Eso es muy importante. También el papel de la mujer que se tenía en ese tiempo y tener 2 santas doctoras de la iglesia en ese momento, a mí me parece como un salto gigante que dio en ese momento la iglesia. No, y es impactante que me está diciendo que son las primeras de toda la historia de toda la la historia, iglesia. sin precedentes. Y 1970 puede sonar lejísimos, pero fue hace 50 años. Y veamos 2000 años de historia y hasta este punto sucede. Exacto. Sí, bueno, justamente fue una de las motivaciones para hacer un concilio. Ya se venía pensando en eso, incluso hubieron algunos intentos, me parece recordar por ahí en tiempos
de Pío X, no sé. Hubieron algunos como que el Papa le preguntaba, ¿qué les parece? Ahí, digamos, a lo interno, digamos, entre sus colaboradores más cercanos, que el Papa consultaba, ¿qué les parece si hacemos un concilio? Lo pensaban un poquito y decían, no, esto está demasiado complicado, Mucha adversidad. sí, está muy difícil, ¿verdad? Pero el concilio era necesario. Y llegado a los años 60, en los tiempos de Juan XXIII, él pues tuvo ese atrevimiento. Y es que ya no se podía postergar. ¿Por qué? El siglo XX tuvo así, enormes cambios a nivel de todo el mundo, de la cultura, del conocimiento, las ciencias, las ideologías, ¿verdad? Todo lo que fue las guerras y todo esto, los absolutismos, ideas políticas, ideas humanistas, el mundo estaba cambiando muy rápidamente. Y la iglesia se estaba convirtiendo más bien como en una cosa que representaba lo antiguo, lo viejo, lo que es rígido y no cambia, y lo que ya no sirve para los tiempos modernos, para los tiempos contemporáneos. Que ya no aplica. Ya no aplica. Entonces la iglesia se estaba convirtiendo en eso. La gente, a nivel de todo el mundo, se estaba acostumbrando a ver a la iglesia más bien como un enemigo del progreso, del progreso de las ideas, incluso de la ciencia y todo. Entonces la iglesia tenía que replantear todo eso. Aparte de que, si recuerdan, el Concilio Vaticano I no se había podido concluir por los asuntos de la guerra. Quedó inconcluso, entonces había varias cosas que la iglesia que quería conversar en el Vaticano I y no se pudo. Entonces, ese concilio era necesario hacerlo. La iglesia tenía que tener dar estos pasos, cambiar incluso Pablo VI insistió en que uno de los temas que tenía que tratarse precisamente en el concilio era la eclesiología. Por eso la Constitución Lumen Gentium del Vaticano, que habla precisamente sobre eso. Bueno, ¿cómo se entiende la iglesia a sí misma? ¿Qué dice la iglesia de sí misma en el contexto contemporáneo? Wow. Es increíble porque, o sea, es un agente de cambio muy importante que por mucho tiempo estuvo quizá como en silencio, como que se veía que no, como se decía ahora, que era una persona tal vez débil o que no iba a hacer mucho, y sin embargo es un revolucionario total en muchos aspectos. Por ejemplo, en este tema de cómo es el primero, de hecho, que sale a viajar, ¿verdad? Que pone a dos mujeres como doctoras de la iglesia y aún así sigue siendo un agente de cambio súper interesante. Esto me lleva a mí a preguntarme, y creo que va para todos como a manera de cierre, ¿cómo nos lleva esta experiencia, la vida del Santo Papa, cómo nos lleva a Jesús? ¿Qué nos dice a nosotros para acercarnos más a Jesús? Recordemos que una de las bienaventuranzas dice que Jesús menciona: bienaventurados todos aquellos que buscan la paz, o son hacedores de la paz, ¿verdad? Hay precisamente un mensaje de Pablo VI donde dice: nunca más guerra. La paz debe ser el motor que una la comunidad, no solo en Italia, sino a la humanidad en sí, y es promotor de la paz como tal. Entonces eso a mí me indica el por qué también hoy está elevado a los altares. O sea, fue un buscador y un fomentador de la paz como tal, ¿verdad? Y recordemos que el Evangelio es claro también cuando Cristo habla de que nosotros debemos ser impulsadores y fomentadores de la paz. Volviendo al tema, ¿verdad? De lo convulso que estaba el planeta en aquellos tiempos de Pablo VI como tal. Entonces él lo que hablaba Jairo ahora, o sea, es también que no solo lo decía, sino que lo hacía. Es un gran ejemplo también para nosotros hoy. Estamos hablando de vidas de fe, precisamente para que nos debería aportar cosas también para traer a nuestra propia vida y aplicarlas en el contexto de nuestra realidad hoy día. Hoy día también, que muchos sectores, no hablemos del mundo, vengámonos también a nuestro país. Hay muchas situaciones adversas actualmente en el país, en medio de muchas situaciones frágiles y fragmentadas que hay a nivel social, a nivel político en nuestro país. Nosotros también podríamos ser agentes de cambio. Esa es la palabra que yo utilizaría, porque Pablo VI en aquel momento se puso no solo como líder, sino como un agente de cambio, como decía Jairo, una iglesia rígida, cambiar esa visión que tenía en aquel momento de una iglesia rígida
a una iglesia cambiante, una iglesia cercana al dolor, al sufrimiento, el de que aquí está para aportar, no para denegar. Entonces es un aporte increíble, digamos, con respecto a esto de la paz, que yo estaba leyendo, que me parece, y uniéndolo al Evangelio, me parece súper interesante. Algo muy importante de Pablo VI son todas las encíclicas que él dejó, que fueron bastantes, incluso una fue un poco revolucionaria, la referente a la del matrimonio y la de relaciones conyugales. Ahí sí me ayudan con el nombre. ¿Cómo es? Humani Vitae. O Vitae, no sé el cómo se 25 de julio de 1960. Esa. Perdón por nuestra pronunciación de latín. Sí. Cuando salió esta encíclica, igual, otra revolución por completo, por el contexto histórico que se estaba teniendo en ese momento y todas las reacciones a favor y en contra, y hasta la fecha es algo que sigue muy vigente. Entonces yo creo que Pablo VI, tal vez podríamos sacar un espacio cada uno y leer un poquito las encíclicas, buscar más información sobre él, porque realmente lo que le dejó al mundo, a la iglesia, fue un contenido riquísimo. Yo me dejo de él el hecho de haber trabajado en silencio, no hacer tanta pomposidad, sino que él trabajó calladito. Cuando lo ordenaron papa, él dijo, ok, ya yo conozco la iglesia por dentro, ya yo sé cómo funciona, entonces, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para ir al mismo nivel o al mismo tiempo de lo que va en el mundo? ¿Cómo podemos hacer para que ya no haya más guerras? ¿Cómo podemos unir a todas las naciones? ¿Cómo podemos hacer para acercar la iglesia al pueblo? Entonces, a partir, como digo, y lo dije hace un momento, el antes y el después que marca Pablo VI en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, porque como decía Jairo, no fue un papa que solamente predicó el diálogo, sino que lo hizo, él dialogó, él intervino en todo el contexto histórico, no se quedó en su silla papal, sentadito y viendo las cosas pasar, no, él se dio por su pueblo, él se dio por su iglesia, él llevó el mensaje de Cristo, él predicó con el ejemplo, todo lo que él hizo fue predicar el evangelio con el ejemplo, con su vida. Y es que, digamos, la iglesia no va a dar o dictaminar algo al aire, digamos, con esta parte, estudiando un poquito Juan 23, él hizo una comisión con 6 teólogos en su momento para comprender con buenas bases lo que fue el tema de la anticoncepción, ¿verdad? Y cuando Pablo VI prosiguió, ¿verdad? Con esto añadió a la comisión que estaba estudiando esto parejas casadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No solamente se tomó la parte eclesial, la parte donde solamente lo que nos refiere la palabra de Dios o documentos de la iglesia, sino que se tomó en parte al pueblo, al rebaño, ¿verdad? Para poder dar una sana enseñanza de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Y hubo mucho escándalo, mucho revolución por cómo la iglesia iba a transmitir este mensaje, ¿verdad? Por eso está la encíclica Humani Vitae, y de ahí con el disculpe de esto, digamos. Cuando fue a Nueva York, voy a leer esta partecita de lo que él mencionaba en su discurso. Por lo tanto, declara en su conclusión: como teólogos católicos, conscientes de nuestro deber y nuestras limitaciones, podemos concluir que los cónyuges podrán decidir responsablemente, de acuerdo a su conciencia, que la anticoncepción artificial en algunas circunstancias es permisible y necesaria para preservar y fomentar los valores y el carácter sagrado del matrimonio. Como el Dr. Janet Smith ha señalado en su ensayo de Humani Vitae, una generación después, los teólogos disidentes nunca antes habían hecho una demostración pública de su oposición en cualquier tema dado. La discrepancia abierta a Humani Vitae es un punto de inflexión real de la historia de la Iglesia. Y es uno de los temas
de varios en los cuales ha habido controversia por la posición de la iglesia o al magisterio por lo que se dice, pero lo que yo rescato es que no solamente se tomó una parte de la iglesia, sino que se tomó las perspectivas para dar una sana enseñanza, pero no solamente desde una parte teórica, sino también desde una parte práctica por lo que se vive en un hogar, en un matrimonio, ¿verdad? Desde las experiencias vivas. Y estudiar esta encíclica, como dice Yasmín, es importante para que como católicos no seamos ignorantes, sino que evangelicemos con un espíritu de verdad, un espíritu de verdad, que lo vivamos, porque nos falta mucho por comprender, y estos conversatorios son los que nos permite abrirnos a no solamente para cada uno de nosotros, sino para que nos están viendo, para que podamos generarnos un criterio a partir de documentos y de vidas de santos que nos permiten más acercarnos a Dios y a llevar nuestra vida hacia el culmen, que es la santidad. Y conocer lo que hizo cada santo, digamos, cada persona en la iglesia, en pro de mejorar la iglesia. Por ejemplo, Pablo VI también hizo un aporte muy importante en lo que fue la Mariología, ¿verdad? Él hizo voy a leerlo acá, dice: él se refiere a la devoción a la Madre de Dios de suma importancia en la vida del Evangelio. Y el Papa Francisco recientemente dijo que a todo el pueblo cristiano le debemos a Pablo VI la exhortación Marialis Cultus, porque en esa exhortación se proclamó a María la Madre de la Iglesia cuando concluyó el Concilio Vaticano II. Entonces, me parece que sería muy rico para cada persona que nos está viendo y escuchando que sacar ese momento y leer todos los escritos de Pablo VI, leer la riqueza que le dejó a la iglesia y todo lo que podemos, porque así fue en 1900 y tantos, son escritos que todavía quedan vigentes, que todavía podemos poner en la actualidad. Entonces me parece que es muy importante y muy rico todo lo que nos deja este Papa para la iglesia, para mejoras de nosotros como cristianos. Sí. Hay un tema ahí con respecto a esta encíclica que él escribe acerca del que decíamos, de disculparan el nombre del latín. Humanae Vitae. Esa misma encíclica, ¿verdad? Lo hablaba ahora con Jairo, es hasta controversial, no solo afuera de la iglesia, ¿verdad, Jairo?, sino dentro de la iglesia como tal, por toda la revolución sexual, todo el tema de los anticonceptivos y demás. Yo creo que es un tema muy importante rescatar hoy día también, que se sigue hablando del aborto, de todo este tipo de cosas, porque aquí es donde podríamos aterrizar precisamente en dos de sus grandes milagros comprobados, ¿verdad?, por la iglesia, que lo elevan a los altares a Pablo VI, ¿verdad? Precisamente por todo lo que estamos hablando, porque en aquellos tiempos del control de la natalidad y todo este tema controversial en aquel momento, hubo una revolución completa, ¿verdad?, a nivel de este tema, y pues resulta que podríamos meternos un poquito en esto para ir aterrizando con los dos milagros que lo elevan a él, porque están como entablados precisamente, justamente una cosa con la otra. A mí me parecería interesante tocar un poquito de este tema, de esta encíclica, porque es un aporte muy grande a la iglesia y a la humanidad como tal. Y saber que esos dos milagros estaban ligados justamente a la parte de la provida. Es que precisamente es eso, o sea, eso es lo que quiero llegar, o sea, lo que para muchos sectores, ¿verdad?, de incluso mismo dentro de la misma iglesia es controversial, de alguien tiene que impulsar a cambios. Los cambios siempre para la humanidad son necesarios, siempre van a haber sus pros y sus contras, siempre van a haber criterios a favor y criterios en contra, pero hay cosas que son necesarias, que se tienen que ejecutar, que se tienen que hacer.
En aquel momento, con la revolución sexual y todo esto, fue una bomba que estalló en aquel momento, pero el Papa Pablo VI, defensor de la vida, y no sé si ahí podríamos entrar en los dos milagros que le dan la causa de la canonización como tal. Sí, porque digamos, se veía que la encíclica que se dio en su momento lo que venía era a cuidar al pueblo de Dios, ¿verdad? A prevenir todo lo que iba a venir después de la revolución sexual, que fue profética, porque lamentablemente lo que quiso prevenir fueron divorcios, abortos, y fue lo que sucedió, ¿verdad? Se quiso educar en la iglesia y la influencia del mundo, de otros pensamientos, otros estilos de vida se impuso, y curiosamente a eso se debe los milagros, ¿verdad? La cuestión del tema del aborto. ¿Cuáles fueron específicamente esos milagros? ¿Cuáles fueron los casos que lo llevaron a llevar el proceso y todo esto? Porque estaría muy interesante compartirlos. Conocer cuáles fueron los dos milagros. Sí. Pues primero, para la beatificación se le atribuye el milagro de una niña en California, en los Estados Unidos. Le habían detectado problemas cerebrales al feto como tal. Sin embargo, la madre decide continuar con el proceso de gestación. Se encomienda la intercesión de Pablo VI en aquel momento, y fue comprobado por la Iglesia Católica. Sigue con su proceso de embarazo, y la niña al nacer nace completamente sana. Lo que los doctores decían que era un riesgo tanto para la madre como para en aquel momento la niña, resulta que cuando nace sin ningún problema físico como tal. Ese fue uno de los primeros milagros que la iglesia toma para la beatificación de Pablo VI. Y ya el que ya los lleva a los altares es otro muy similar, donde los doctores le sugieren a una madre en Verona, Italia, abortar, porque igual el feto tiene problemas y pone en riesgo tanto la vida de la madre como de la persona en el vientre en aquel momento. Y resulta que la madre se niega, defiende la vida, se niega a abortar, y resulta que se encomienda también la intercesión de Pablo VI, y se le atribuye este milagro que lo lleva a los altares, precisamente porque resulta que acontece igual que como el proceso de beatificación. El niño nace sano. Entonces son como los dos milagros que se le atribuyen precisamente para elevar su causa a la santidad. A mí me parece muy bonito porque parte del trabajo que Pablo VI hizo en vida, con la cuestión esta de la encíclica, saber que fue de eso mismo que él trabajó lo que lo llevó a los altares. Entonces a mí me parece, no sé, como muy bonito saber de lo que trabajó en vida. Eso fue lo que le sirvió, por decirlo así, en la parte de los milagros para llevarlo a la santidad. Sí. Y tal vez como dato, el Papa Pablo VI fue beatificado en el año 2014, relativamente reciente, y en 2018 ya fue canonizado. De hecho, sí. Él muere, Pablo VI muere el 11 de mayo de 1993. Él traía problemas de falta de oxígeno y le dio un infarto. Entonces él fallece de un infarto, y lo que dice Pablo, lo beatifican el 19 de octubre del 2014. O sea, es muy reciente, la canonización de Pablo VI es muy, muy reciente. En tiempos de la canonización tal vez algunos no le dimos mucha relevancia, no le prestamos mucha atención, pero es que en Latinoamérica estábamos muy entusiasmados porque en ese momento fue también la canonización de San Monseñor Romero. ¿Cuándo Fue la misma falleció? fecha, en realidad. San Romero de América. San Oscar Arnulfo Romero. No, pero Sí, el no. 6 de agosto de 1978. Sí, no, yo no Sí. voy a estar mal de esa fecha, no fue en el 98, fue en 1978. Sí, cuando muere el 6 de falleció. agosto de 1978. Qué interesante ese dato. Sí, entonces, naturalmente, pues nosotros aquí en Latinoamérica, pues le prestamos, pues centramos nuestra atención en este otro gran santo, ¿verdad? Y se nos pasó un poquito
pues el Santo Papa, que también pues merece ser recordado. Y pues como decíamos hace un momento, pues para los católicos sería importante conocer un poquito sobre su magisterio, no solo por un asunto pues de saber, De formación. sino porque por la actualidad de los temas que él aborda, que fueron importantes en su momento y ahora, 5 décadas después, siguen teniendo una relevancia tremenda, siguen siendo temas de actualidad, por ejemplo este de la Humana Vitae. Y bueno, yo quisiera decir en relación con esto la valentía de este hombre, por ejemplo en este documento, porque sí, bueno, la Iglesia tiene que responder a los retos de la sociedad contemporánea, tiene que adaptarse a la historia y saber ser luz para el ser humano en medio de la situación histórica concreta en la que el ser humano está. Así que, pues sí, la Iglesia tiene como que ir adaptándose a los tiempos, pero eso no quiere decir adaptar la fe, no quiere decir reinventar el cristianismo, ni la doctrina, ni la moral cristiana. Entonces, en ese momento, a principios de la década de los 60, el Papa dice, no, la Iglesia no va a cambiar lo que está diciendo, lo que ha dicho siempre sobre la defensa de la vida, o sobre lo que significa el matrimonio, o sobre lo que significa, o lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre la fecundidad de los esposos. No vamos a cambiar el Evangelio, no vamos a cambiar la Iglesia. Lo que vamos a cambiar es la forma en la que anunciamos el Evangelio, las formas, las maneras, los métodos, no los contenidos. Vamos a seguir manteniendo la misma fe. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de cambios, no es cambiar la verdad que Jesucristo nos enseñó. Es cambiar la manera en la que nosotros lo vivimos o intentamos vivir desde nuestra fragilidad humana, y la forma en la que la Iglesia lo anuncia, eso sí, con toda valentía, como nos lo enseña el Papa Pablo VI. Y bueno, ya para ir cerrando este primer capítulo, podemos tal vez destacar las ciertas enseñanzas que nos deja este Santo Papa. Por ejemplo, nosotros como cristianos somos llamados a la santidad, y no necesariamente ocupamos hacer revoluciones o hacer un cambio completamente drástico para llegar a esto. Simplemente siguiendo pasos como el diálogo, buscando dialogar con nuestros hermanos, viendo conflictos, interceder, no mediante violencia ni nada por el estilo, simplemente estando ahí presentes, hablar, y no solamente quedarnos, digamos, encerrados en nuestra zona de confort, sino salir de ahí, ir a hablar con otras personas, ir a evangelizar con simplemente la palabra. Eso es lo que podemos tal vez destacar y rescatar para el día a día de este santo Papa. Y bueno, pronto también estaremos hablando sobre el Concilio Vaticano II, ¿correcto? Probablemente también sobre Juan XXIII, Juan Pablo II y otros santos que tienen relación tanto con Pablo VI y con la vida de la Iglesia en general. Así que bueno, si les ha gustado este primer capítulo de esta pequeña serie, déjenoslo saber en la caja de comentarios, con un like, siguiéndonos, para así saber cuándo vamos, para así estar notificados de cuando vamos a estar saliendo con nuestro segundo capítulo. Así que por el momento nos despedimos, Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego.